con el tema del noveno mandamiento. Ya estamos por culminar, queridos hermanos. Así que estamos en la recta final. Así que damos gracias a Dios por esa oportunidad que Él nos ha dado de aprender cada vez más de su santa palabra. En este tiempo hemos sido bendecidos y a través de nuestros hermanos que han sido elegidos para traer la palabra de Jehová, a través de traer estos temas preciosos de recordación para nosotros como hijos de Dios, como adventistas del séptimo día, recordándonos los mandamientos. Hoy, queridos hermanos, nos toca hablar del noveno mandamiento. La palabra de Jehová la vamos a encontrar en Éxodo 20:16, donde se encuentra el noveno mandamiento. Les invito, queridos hermanos, a que podamos cerrar nuestros ojitos. Vamos a pedir que nos arrodillemos, el que pueda lo puede hacer. Vamos a inclinar nuestros ojitos para poder tener la dirección del Santo Espíritu. Oramos. Bendito y amante Padre, Señor Jesús, seas tú bienvenido en esta ocasión, en este día especial, un día santo, más Padre, especialmente en el día sábado. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos tienes aquí reunidos con nuestros hermanos en diferentes partes, en diferentes lugares. Queremos suplicarte una bendición especial por cada uno de ellos. Señor, en esta hermosa noche, como tu siervo elegido para traer tu palabra, quiero que tú puedas dirigirme, que tú puedas usarme para que todo lo que salga de mis labios, lo que se ha estudiado, sea dirigido a través de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que una hoja de un árbol no se cae, sino es tu santa y divina voluntad. En tu nombre, amor, nos encomendamos. Amén. 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 ¿Sí me escuchan claro, queridos hermanos? Sí. Perfecto. Bien. El tema de hoy está bien claro. No hablarás contra tu prójimo, dice la palabra de Dios en Éxodo 20:16, falsos testimonios. Queridos hermanos, este noveno mandamiento viene a marcar nuestras vidas. Cuando nosotros leemos los 10 mandamientos, quiere Dios que nosotros estemos en primer lugar. Dios lo que desea es que nosotros, cuando repetimos los 10 mandamientos y los grabamos en nuestra mente, en nuestro corazón, Dios no quiere que nosotros pensemos en el vecino, en nuestras esposas, esposos e hijos. Dios quiere que cuando nosotros mencionamos estos 10 mandamientos, nosotros nos pongamos en primer lugar. Ese es el propósito de Dios para los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no son para nadie más, sino para mí. Recordación de la palabra de Dios para seguir un camino en obediencia, según Dios lo enseñó desde el principio y hasta hoy en día nos lo está recordando. Bien, quiero recordarles un poco, queridos hermanos, en base de este mandamiento, qué es lo que sucedía en aquel entonces en el pueblo de Israel cuando se era encontrado alguna persona hablando mentiras, porque este versículo está sincronizado con muchas otras partes que van a afectar nuestra vida espiritual. Entonces, este principio, este mandamiento, queridos hermanos, nos habla de no ser mentirosos, de no levantar falsos contra nuestro prójimo, literalmente, contra nuestra persona, una persona ajena. Así que, ¿qué es lo que pasaba en aquel entonces cuando era encontrado un falso testigo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasaba? Les invito a que abramos la palabra de Dios en Deuteronomios, capítulo 19, versículos 16 al 19. Quiero recordarles lo que la palabra de Dios nos dice allí. Dice así, ¿ya lo tiene? Deuteronomios, capítulo 19, versículo 16 al 19. Dice la palabra de Jehová de la siguiente manera. Cuando se levantare testigo falso contra alguno,
para testificar, dice la palabra de Jehová, contra él. Entonces los dos litigantes se presentarán, mucha atención, delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiesen en aquellos días, dice. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado injustamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal en medio de ti. Bueno, en aquel entonces, queridos hermanos, en el pueblo de Israel, al principio, mucho más antes con nosotros, ¿verdad? La palabra de Dios, cuando había alguien encontrado ante un tribunal, ¿verdad? En la cual estaba el acusador, y el acusador no tenía clara sus ideas para poder llevar a la persona al cual se le estaba acusando. Si los jueces de aquel entonces miraban algún error, entonces estas personas iban a ser investigadas, ¿verdad? Iban a ser investigadas. Y entonces, si había algún error, querido hermano, de mentira, ¿verdad? De hablar falso testimonio contra alguien que estaba siendo acusado para darle una pena máxima, era necesario, dice la palabra de Dios, de dos personas para dar una pena máxima. Es lo que nos indica en la palabra de Dios, ¿verdad? En Números 35:30 habla de eso. Dice así la palabra de Jehová: cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos, hay dos o más, morirá el homicida, dice, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. O sea que era necesario, queridos hermanos, dos o más personas, ¿verdad? Dos o más personas para poder dar una pena máxima. Ahora, el detalle de Deuteronomio 19, del capítulo 19, nos habla claramente que estas personas que iban a ser investigadas, o este falso testigo que iba a ser investigada, se iba a presentar ante tres personas muy importantes. Número uno, delante de Jehová, ¿verdad? El falso testigo se iba a presentar delante de Jehová, de los sacerdotes y de los jueces. ¿Para qué? Para ser investigado. Ahora, yo hago una pregunta, queridos hermanos. Hoy en día que nosotros vamos a un tribunal a ser testigos, nosotros tenemos la misma oportunidad de presentarnos ante estas tres personas, dos personas humanas y la persona que es Cristo Jesús espiritualmente. Hoy mismo tenemos la misma oportunidad, porque cuando vamos a algún lugar especial donde vamos a servir de testigos, nosotros vamos a encontrar que el juez nos va a poner enfrente de la palabra de Jehová, en la cual nosotros vamos a declarar ahí ante la palabra de Jehová como testigo fiel de que nosotros vamos a decir la verdad y únicamente la verdad, y nosotros vamos a decir que aceptamos decir la verdad. Así que, como el pueblo de Israel en el pasado tenían la oportunidad, estas personas que estaban siendo acusadas tenían la oportunidad de decir la verdad o levantar falsos testimonios, iban a estar delante de Jehová también hasta hoy en día, queridos hermanos. Así que debemos de tener mucho cuidado cuando nosotros vamos a servir de testigos. Ahora, vamos a enfocarnos mucho en el tema de ir a una corte a través del noveno mandamiento, de que nos hace recordar de que no hablaremos nosotros contra nuestro prójimo falsos testimonios. Pero yo quiero llevar este tema a un nivel un poquito más abajo, pero que es muy importante para nosotros como pueblo adventista. ¿Les parece si nosotros ubicamos este mandamiento donde tiene que ir, que es donde nosotros podamos ir a encontrar a Cristo Jesús, que es su santo templo? ¿Les parece si podemos hablar un poquito de este noveno mandamiento dentro de la iglesia, que es el propósito de Dios cuando fue dada este mandamiento? Queridos hermanos,
tengamos en cuenta que el que habla falso testimonio de un hermano tiene como fin hacer daño y tiene otro fin también, quizás que nosotros no sabemos, hacer daño a la misma iglesia. Esta persona, queridos hermanos, está siendo claramente utilizada por Dios. No, está siendo utilizada por Satanás para hacer daño a algún su hermano, a algún prójimo o a la misma iglesia, a la misma que Cristo quiere vestir de blanco. Entonces Satanás sabe que si puede trabajar en algún hermano para que sea un falso testigo o de falso testimonio de algún hermano, Satanás va a ganar muchos puntos a favor para destruir la obra de Dios a través del quebrantamiento del 9º mandamiento. Querido hermano, y muchas veces nosotros como pueblo de Dios, como hermano de iglesia, somos víctimas por varias razones, sin querer, queriendo, como se menciona por ahí, ¿verdad? Somos víctimas de aquella persona que quiere hacer daño a una persona en especial o a la iglesia. ¿Cómo nosotros vamos a ser víctimas? Le voy a dar 3 razones. Hay muchas, pero yo saqué 3 razones. Una, querido hermano, vamos a ser víctima por falta de conocimiento, ya sea conocimiento espiritual y sobre el tema de la persona la cual se está hablando. Vamos a ser víctima por eso. Porque, dice también, porque no a nosotros nos gusta escuchar los rumores. Vamos a ser parte del problema si a nosotros nos gusta escuchar los rumores hacia nuestro prójimo, hacia los demás, y no ponemos un pare al diálogo que no está conforme a lo espiritual. Número 2. Razón número 3. La persona que habla falsos testimonios, queridos hermanos, tratará a toda costa de convencer a la mayoría para su propósito. Ustedes saben cuál es el propósito. 2, destruir a algún hermano o destruir la misma iglesia, que es el propósito al máximo de Satanás cuando nosotros somos utilizados por él para hablar falso testimonio de alguien, de nuestro prójimo. En este mandamiento, queridos hermanos, Dios nos quiere recordar hoy en noche algo muy importante, que un falso testigo no solo es aquel que dice, que no dice la verdad. Ponga atención, sino también quien la altera y la oculta. Imagínese, usted cómo, sin imaginarse, nos vamos involucrando en esta falla tremenda del 9º mandamiento. ¿Y cómo usted dirá? Pues escuche lo que dice la palabra de Dios. Yo le invito a que usted pueda buscar la palabra de Dios en Levíticos 5:1. Si hay alguien acá que tenga la palabra de Dios, si no, yo también puedo leerla, pero quisiera escuchar la voz de alguno de ustedes para que estén en sincronía conmigo, para ver qué pasa, querido hermano, con nosotros, con un testigo que ve y calla. ¿Qué es lo que nos pasará a nosotros cuando nosotros somos parte de esta situación complicada que se menea muchas veces dentro de nuestra propia iglesia? Levítico 5:1. Yo lo puedo leer, hermano. Claro que sí, que ve y calla. Léamelo, hermana, por favor. Sí, la palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Levítico 5:1. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Muchas gracias, querida hermana. Yo no sé, aquí nosotros podemos autoexaminarnos a nosotros mismos. Muchas veces quizás nosotros podemos ser víctima
de la plaga de Satanás que quiere llevar a su pueblo para destruirnos a través de esta situación que se menea muchas veces dentro de la iglesia, estos rumores que están corriendo de un lado para otro, y tú dices, yo no he quebrantado el 9º mandamiento porque me mantengo fuera de eso, pero quizás sin pensarlo caemos en este error, queridos hermanos, porque aquí está clara la palabra de Dios. Si nosotros somos llamados a testificar, si nosotros vimos, lo escuchamos y no lo denunciamos, nosotros llevamos también, ahí llevaremos nuestro pecadito. Nos vamos a presentar ante nuestro Dios tarde o temprano. Así que si vamos a testificar, si vamos nosotros a escuchar a aquel hermano que trae alguna situación de un hermano, que voy a hablar un poquito más adelante de este detalle, tenemos que tener mucha sabiduría, querido hermano, en qué tú te estás involucrando, en qué yo me estoy involucrando. Miren, mis queridos hermanos, nuestro deber como hermanos de iglesia, deber como hermanos de un solo cuerpo, tiene que ser estrictamente espiritual. Si hay algo humano, querido hermano, lo humano tiene falla. Pero si es humano espiritual, permanece para siempre. La palabra de Dios, yo encontré algo muy importante ahí mismo en el libro de Éxodo 23. En Éxodo 20 fueron dados los 10 mandamientos y en Éxodo 23 me atrajo mucha la atención. Escuche lo que dice, cuál es el deber de nosotros como cristianos dentro de la iglesia, querido hermano. Dice la palabra de Jehová, no admitirás falsos rumores, no te consentarás, dice, con el impío para ser testigo falso. Número 2, no seguirás a los muchos para hacer mal. Número 3, queridos hermanos. Número 4, ni responderás en litigio, inclinándote a los más para hacer agravios, dice Éxodo 23, 1 al 2. Disculpen que no sé si les di el versículo. 23, 1 al 2. Estoy leyendo. Tremendo, queridos hermanos. La última palabra donde dice, no responderás en litigio. Qué tremendo esto. Es tremendo, querido hermano, porque muchas veces nosotros caemos en muchas dificultades en este 9º mandamiento sin darnos cuenta, porque muchas veces nosotros nos prestamos a escuchar los falsos rumores. La iglesia tiene que darse cuenta que escuchar falsos rumores es un grave error, porque el hermano que está haciendo, puedo ser yo mismo, que está siendo utilizado por Satanás para hablar algo malo, mentiras de un hermano, y yo puedo llamar a otro hermano de mi iglesia para contarle la situación que yo creo conveniente, pero usted no sabe cuál es mi intención dentro de mí, porque usted no conoce mi corazón. Solo hay uno que conoce mi intención, es Cristo Jesús. Ahora, el deber de nosotros es mantenernos siempre alerta para estas situaciones que se van dando dentro de nuestra iglesia. La orden que se nos fue dada, queridos hermanos, desde el principio, ¿cuál fue? Amar a Jehová sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén, amén. Queridos hermanos, ¿amas tú a tu prójimo? Tu prójimo soy yo. Tu prójimo son todos ustedes para mí. O sea que yo tengo que amarlos a ustedes como amo a mi familia, como amo a mi esposa, como amo a mi hija, a nuestros hijos. Así mismo, usted tiene que amar a su prójimo, querido hermano. Por lo tanto, hermano, cuando nosotros sabemos, cuando alguien difama a alguien y quedamos callados, somos partícipes de este pecado, querido hermano.
En Efesios 4:25 dice la palabra de Jehová, para ir avanzando, por la cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros del uno del otro, de uno de los otros, dice Efesios 4:25. Recordémoslo, queridos hermanos. Ahora, usted no se ponga a tener el papel de nuestro Dios para decir, yo voy a controlar el diálogo, yo voy a controlar a este hermano. No, querido hermano, usted no tiene el control porque usted no conoce las intenciones de este hermano. Usted no sabe si el hermano está declarando algo verdadero o algo falso, si está criticando para bien. Hay críticas constructivas, pero muchas veces la mayoría de críticas son destructivas. ¿Ve? ¿Quién conoce nuestros corazones únicamente? Jehová. En Jeremías 17, capítulo 17, versículo 9 al 10, dice la palabra de Jehová para recordar, queridos hermanos, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Entonces, usted puede darse el lujo de controlar eso, de saber qué pienso yo en lo que estoy diciendo de mi hermano. No, querido hermano, usted no sabe mi intención. Jehová solo me está diciendo acá que él es el único que puede escudriñar los pensamientos y mi propio corazón. Él es el único que conoce cuál es mi intención con estar comentando algo de mi hermano, queridos hermanos aquí presentes. Que nadie difame, querido hermano. Que no sean pendencieros, dice la palabra de Dios, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, dice la palabra de Dios en Tito 3:2. Así que seamos amables. Desechemos todas esas cosas, querido hermano. Desechemos todas esas cosas. La palabra de Dios en Colosenses nos da un consejo muy precioso. Colosenses 3:9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea que para nosotros ya eso ya no puede existir. Para un adventista ya no puede existir teniendo esta clase de actitudes, mintiendo, hablando falso testimonio contra nuestro hermano. Eso no cabe. Si hay alguien que está hablando falso testimonio, debemos tener mucho cuidado. Ahora, hay un detalle, queridos hermanos, cómo tú y yo nos vamos a dar cuenta, cómo tú te vas a dar cuenta que yo estoy hablando un falso testimonio hacia mi hermano. Queridos, hay un detalle muy importante. Cuando un hermano se te acerca a darte, a hablarte de alguien más, si tú deseas, no estás en la obligación de escuchar, porque el hermano te va a decir claramente que va a quererte hablar de un tema privado. Si tú deseas escuchar eso, tú tienes que estar, y yo tengo que estar, es bien consagrado a las cosas de Dios para saber y escuchar lo que va a entrar en estos oídos, queridos hermanos. Porque de ahí depende lo que tú vas a hacer de ahí en adelante. Porque una vez, querido hermano, que tú escuches el comentario de un hermano, tú automáticamente vienes a ser un testigo. Automáticamente vienes a ser un testigo. Así de que, si le vas a permitir escuchar, debemos de tener mucha sabiduría, escudriñar, escuchar atentamente y no hablar si no está seguro. Si el tema es muy delicado, debemos estar muy seguros de lo que nosotros vamos a hablar con esta persona. Ahora, hay dos pasos muy importantes. Hay pasos muy importantes para darse cuenta si este hermano está siendo utilizado por Dios o por Satanás. Hay un secretito, querido hermano. Primero, el que ha escuchado la palabra de Dios va a tener conocimiento de Jehová, y entonces el Santo Espíritu nos va a hablar a nosotros para discernir lo que estamos escuchando. Y vamos a ver con claridad cuál es la intención de nuestro hermano. Porque si tu hermano te viene a decir,
Ok, el hermano X, ¿sabes? Lo vi salir de un bar. El hermano X lo vi fumar. El hermano X lo vi estando ahí con una hermana que estaba como coqueteándole. La hermana estaba coqueteándole al hermano. Y entonces va la plática de esta manera. Ok, no hay problema. No hay problema que un hermano te venga a decir algo así. Pero tú debes de tener mucho cuidado hasta dónde este hermano va a llegar. Si este hermano llega y te dice, hermano Gorky, mira, he encontrado al hermano Abner con esta falla. Estoy preocupado por el hermano. Es un siervo de Dios, pero está siendo tentado por Satanás. ¿Qué te parece, hermano Gorky? Si oramos por nuestro hermano, ¿qué te parece si les vamos a visitar y les decimos que lo que yo he visto está mal y me ayudas tú a mí? Entonces el hermano Gorky se está convirtiendo ya desde que comenzó a escucharme el testigo, pero el hermano Gorky va a escuchar que la intención del hermano X va con un propósito espiritual para ir y llamarle la atención con amor al hermano y van a ir a orar a su casa en privado y van a arreglar la situación. Entonces hay algo espiritual bueno porque el hermano que está haciendo el comentario de cierto hermano lleva un propósito, es de rectificar su vida espiritual. Entonces ya no es un testigo falso, es un testigo verdadero porque quieren ir a orar y hablarle poco a poco y se le va a ir a enfrentar a él cara a cara porque algo que él vio. Y el hermano Gorky va y hablan juntos, oran y van a hacer que el hermano entre quizás con mucha espiritualidad, con mucho respeto, regrese a los caminos de Dios. Así que así nos vamos a dar cuenta. Pero si el hermano únicamente queda en el murmullo, en el bla, 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 en el pa, entonces hay algo malo. Si usted no escucha algo espiritual del que le está contando, Satanás está trabajando con este hermano, porque debe tener la fuerza espiritual de ir a visitarlo para que esta alma no se pierda, ¿verdad? Como dice la palabra de Jehová. ¿Cuál es el instrumento que usa el que habla falsas cosas contra el prójimo, querido hermano? Usted la sabe, ¿verdad? La lengua. Proverbios 18:21. Dice la palabra de Jehová, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Oh, querido hermano, la lengua es el problema. La lengua tiene que estar purificada por el mismo Espíritu. La lengua tiene que ser utilizada únicamente para salvar a almas para Cristo, para salvar hermanos que quizás están en un error y nosotros ir a buscarle. Es más, para poder salvar al mismo hermano que está hablando falso testimonio contra alguien. Entonces la lengua tiene dos propósitos importantes, un propósito espiritual y un propósito de destrucción. Proverbios 5:4 nos habla, el libro de Proverbios es muy amplio en hablar sobre este momento precioso. Dice Proverbios 15:4, la lengua apacible es árbol de vida, querido hermano, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Este instrumento con el cual yo me estoy comunicando con ustedes puede ser utilizado por Satanás para destruir una alma. O puede ser utilizado por Jehová para traer almas a Cristo y poder predicar la palabra de Dios. Sí es. Oh, querido hermano, yo espero que estemos prestando atención de lo que se está hablando del 9º mandamiento, de no hablar falso testimonio contra nuestro prójimo. Mira lo que dice Salmos 12:2. Por favor, encuéntrelo en su palabra, encuéntralo en la Biblia, en su teléfono, donde usted ha descargado la Biblia. Hoy no hay excusa para no tener la palabra de Dios donde quiera que vayamos. Salmos 12:2 dice la palabra de Jehová. Habla mentiras cada uno con su prójimo. Habla con labios lisonjeros, dice los lisonjerosos. Y con doblez de corazón. ¿Me escucharon, hermanos? Con labios lisonjerosos. ¿Usted ha escuchado esta palabra? Sí, sí. ¿Usted ha escuchado esta palabra? Ahora, ¿usted sabe qué significa esta palabra? Labios lisonjerosos. La palabra traducida, querida hermanos, como lisonjerosos, dice lisonjerosos, en español
en la palabra es la palabra hebrea Shelha. Porque la Biblia, la escritura en donde más se expresa es hebrea, ve una lengua muy importante en donde la palabra de Dios habla mucho de allá, de esos tiempos, de esa lengua, de esa jerga, ¿verdad? Los hermanos de por allá discernían la palabra de Dios y nosotros copiamos de por ahí y la trajimos aquí a la palabra de Dios, pero tal como ellos lo decían en español, es lisonjerosos. Ahora, ¿qué significa esto, querido hermano? Es Shelha en hebreo, que significa suave, resbaladizo y agradable. Entonces, Salmos 12, 2 nos está diciendo, habla mentira, cada uno con su prójimo, habla con labios, ya no pongamos lisonjerosos, habla con labios suaves, labios resbaladizos y labios agradables. El hermano que va a estar hablando falsos testimonios de otro, de su prójimo, va a utilizar esta estrategia por Satanás con suavidad. Ahí resbaladizamente va entrando y agradable. ¡Wow! Hola, mi hermanito, ¿cómo está? Mira, uy, como lo quiero, uy, yo a usted lo admiro, usted aquí, y los pone en una que usted dice, wow, muchas gracias, la hermana, qué linda, como me quiere, el hermano, como me quiere, el hermano Abner tan especial, pero no saben que este hermano, el hermano Abner, quizás está siendo utilizado por el enemigo para destruir la obra de Dios, querido hermano. Queridos hermanos, a la realidad de todo esto, si yo pudiera tener la oportunidad de tener un testigo, no me gustaría que fuera un testigo humano, porque como dice la palabra de Dios, que solo Él conoce el corazón del ser humano. Es engañoso, lamentablemente. El pecado ha hecho de nosotros estragos en nuestras vidas. Solo por misericordia, querido hermano, solo por misericordia nosotros somos salvos, únicamente por el derramamiento de la sangre de Cristo Jesús allá en el Calvario, es que tú y yo somos salvos. Dice el apóstol Pablo, no hay uno fiel en este mundo, ni uno. El apóstol Pablo decía, si hay un pecador aquí, este soy yo. Ahora, después de que Pablo tuvo la transformación, ¿cuántas veces nosotros le vimos en pecado con mujeres? ¿Cuántas veces nosotros le vimos a Pablo criticando de su hermano? No, una vez Pablo fue transformado, Pablo siguió el linaje, Pablo siguió las pisadas, la instrucción de Cristo Jesús y escribió tantas cosas, tantos libros que nos gozan, nos llenan la presencia, nos conectan con Cristo Jesús. Nos identificamos muchas veces con Pablo por sus pruebas, pero Pablo no siguió actuando igual. Pablo, un hombre fiel, pero él se hace pasar como el primer pecador. ¿Por qué? Porque estamos respirando aire pecaminoso en un mundo lleno de pecado que podemos fallar en cualquier momento. Así de que, queridos hermanos, no hay uno fiel en esta vida. Solo es por misericordia de Dios. Podemos caer en cualquier momento. Pero si tuviéramos la oportunidad de elegir, yo me imagino que usted elegiría a Cristo Jesús como su testigo fiel, ¿correcto? Yo sí. Amén. Así es. ¿Sabe lo que dice la Amén, palabra amén. de Dios? ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5-6? Leamos suavecitamente lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5-6. Yo quiero tener ese testigo fiel. Y de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de entre los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Él nos amó, con su sangre nos lavó de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, no para Satanás, para Dios, para con él. Su padre, dice,
para con Dios su Padre. Por eso a él sea dada la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios, queridos hermanos. Solo tenemos un testigo fiel. Ojalá que muy pronto, cuando Cristo venga, Él va a ser nuestro testigo fiel. Lo único que nosotros debemos de hacer es rectificar nuestras vidas, queridos hermanos. No ser instrumento de Satanás. Dios quiere que nosotros seamos instrumento de Él en sus manos para traer muchas almas para Cristo. Y si usted ha escuchado muchos rumores, tenga mucho cuidado, querido hermano, cómo se va a involucrar, cómo usted va a tener palabra de sabiduría para poder hablarle a este hermano y apartarse y no ser partícipes de esta situación que muchas veces hace daño en la iglesia. Esto no es un secreto, queridos hermanos. Esto hace mucho daño. El noveno mandamiento hace mucho daño en la iglesia. Es por eso que Cristo Jesús nos lo hace recordar ahora. Lo dejó escrito allá con las tablas que Moisés fue a recoger y escritas por los dedos de Cristo Jesús, de él mismo, escribiendo este noveno mandamiento. Nos hace recordar en su palabra, en donde nos dices, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Yo no quiero tener, ni quiero saber, queridos hermanos, quién es un buen testigo. Yo solo sé de uno que no falla, es Cristo Jesús. Él nos redimió, Él nos perdonó, nos vino por nosotros. Entonces, sigamos el linaje, sigamos lo mejor. Él es la luz del mundo, queridos hermanos. Oh, querido hermano, si alguno es sorprendido en alguna falta, Gálatas 6:1 nos recuerda, usted, yo, usted, que somos espirituales, porque ya recibimos a Cristo Jesús. Dice, nosotros que somos espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, dice la palabra de Dios. Piensa en ti mismo, no sea que también tú seas tentado y seamos instrumento de Satanás, querido hermano. Gálatas nos hace recordar que somos humanos en transformación. Gálatas nos hace recordar que si nosotros sentimos que estamos en un momento espiritual lindo, elevado, demos la honra y la gloria a Dios. Nosotros, los que conocemos la palabra de Dios, debemos de vivir conforme a la plenitud de Cristo Jesús, no conforme a la plenitud de ningún ser humano. No, únicamente como Cristo mandó. Él es nuestro testigo fiel. Él es al quien nosotros debemos de imitar. Él fue tentado, fue pasado en muchas pruebas. A él, en el libro de San Mateo 26, en el versículo 59-60, querido hermano, él fue víctima también. Si ustedes leen allá, en ese versículo habla de que se presentaron los sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, y dice que buscaban falsos testigos contra Jehová para entregarle a la muerte, y no hallaron, ¿verdad? No hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vieron dos testigos y esos querían utilizarlo ¿para qué? Para condenar la vida de nuestro Padre Celestial. Él, ahí en esa historia hace mención que le hacen la pregunta a Jesús, ¿y él qué hace? ¿Qué respondió? Nada. Aunque era mentira, no respondió nada, porque él llevaba un propósito, y el propósito de Dios era que su nombre fuera glorificado a través de la muerte para poder redimir nuestros pecados. Es por eso que Él se dio por todos nosotros los que estamos aquí reunidos, por amor a nosotros en aquel pasado, en el presente. Dios proveyó la salvación para ti y para mí. Dios lo que quiere hoy en día es que hagamos del noveno mandamiento una bendición. Hermano, por favor, recuerda las palabras de Levítico 5:1. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio y supo y no lo denunciare, él llevará su pecado.
Ojo con esta información, porque muchas veces escuchamos rumores, muchas veces decimos yo no me quiero meter en ese problema está muy grave, ese problema va a traer mucha repercusión, y tú escuchaste, viste, tú llevarás tu regalito contigo, pero no es un regalito de bendición, es un regalito de maldición. Cristo viene, el testigo fiel, y vas a ser llamado ante el tribunal y seremos hallados culpables por alcahuetear pecados ajenos, por alcahuetear nuestros pecados que nadie los sabe, pero están dentro de nosotros. Así que, querido hermano, mucho ojo a quien escuchamos, a quien apoyamos. Debemos de tener mucho cuidado, querido hermano, porque Cristo Jesús quiere que nosotros seamos amorosos, hombres espirituales, hombres que se den por la palabra de Jehová, que peleen la buena batalla, que defiendan la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Aprendamos unos de los otros con amor hacia el prójimo, sin comentar falsos testimonios, y si vamos a tener que comentar, va a ser para redimir al que está en mal, porque gracias a Dios, Dios te está dando luz para ir y platicar con tu hermano para traerlos a los buenos caminos. ¿Quieres tú que este noveno mandamiento sea de bendición para tu vida? Amén. Amén. Que no sea una maldición para nosotros, que sea una bendición para mí, para mi familia y para mi iglesia. Seamos hinchidos, queridos hermanos, por el Santo Espíritu en nuestros hogares. Escudriñemos las escrituras para que el enemigo no nos engañe y seamos llevados como olas del mar de un lado para otro, como niños fluctuantes, ¿verdad? Como niños inocentes. Así que escudriñemos toda la palabra, porque están entrando a nuestras iglesias falsas doctrinas, porque están entrando a nuestras iglesias falsos hombres. Lamentablemente, usted y yo tenemos que hablar con estas personas cara a cara, decirles nuestras cosas con amor, con palabra de Jehová. Una vez usted lo haga de esa manera, querido hermana o hermano, usted ha salvado su vida y la de aquel también, si quiere escuchar la palabra de Dios, según lo que dice Ezequiel 3:18. ¿Ha escuchado lo que dice Ezequiel 3:18, querido hermano? ¿Quieren leer conmigo esto? ¿Quién lo quiere leer? Ezequiel 3:18. Amén, vamos a leerlo. A ver, búsquenlo ahí. 3:18. Así es, hermana. Léame eso, Sí, por favor. lo 18 y tengo. 19, por favor. Sí, dice la palabra del Señor en Ezequiel 3:18 al 19. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad, y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Gloria a Dios. ¿Quiere librar su alma, querido hermano? El que habló la verdad. El que habló la verdad. Libremos nuestra alma de condenación. No es para ir a chismear. No, querido hermano, si usted ve que dentro de la iglesia hay un testigo falso, un hermano que anda criticando mentira, mi responsabilidad, su responsabilidad es ir a hablar con el hermano Amner si está hablando cosas falsas, y usted habrá liberado su alma, incluso va a librar la mía. Si no, usted libra la suya y condenación vendrá sobre mí si no hay arrepentimiento. Es lo que dice la palabra de Jehová. Claro, más claro no puede estar. Hay una responsabilidad como hijos de Dios. Que Dios les bendiga, querido hermano. El noveno mandamiento fue expuesto, fue brevemente explicado. Ojalá que llevemos un pedacito de esto, que yo sé que ya lo sabíamos, solo es para recordar lo que Jesús nos quiso decir ahí a cada uno de nosotros. Dios les bendiga a todos ustedes. Muchas gracias. Excelente. Gracias, Abner.
Hermano Abner, muchas gracias por su participación, muchas bendiciones. Agradecemos por la clara explicación de la palabra de Dios. Para concluir, vamos a pedirle que usted ore y dentro de su oración incluya a nuestra hermana Dulce María Francisco de República Dominicana, que está muy mal de salud. También ahí incluye a mi espalda. Y entonces con su oración concluimos para, si los hermanos tienen algún comentario que hacer, lo hacemos para, luego de su oración, para la transmisión. No, que estamos grabando, lo estamos grabando para parar la grabación luego de su oración. Ok, aquí me dice que oremos por mi hijo Jonathan. Dice, vamos a orar, queridos hermanos. Gracias por dejar aquí sus oraciones. Pueden textearla ahí. Yo voy a leerla en una carrerita. Si me dan un segundito, vamos a ver. Textos dice que oremos por, Lucía, ya me dijiste. También que oremos por Jonathan y Sergio. Vamos a orar ahí, Luzmila, vamos a estar orando por eso. Dulce Francisco, y por mi hermano Harold también, que está por entregar su vida a Dios. Amén. Amén. Oremos entonces, queridos hermanos, inclinemos nuestro rostro. Voy a orar en general. Bendito y amante Padre, Señor Jesús, te damos la honra y la gloria a ti, eterno Jehová. Gracias porque tú nos has expuesto tu palabra. Gracias, Señor amado, porque la hemos leído de tu Santa Escritura, por eso tú nos las has dado para nosotros. Gracias por mis hermanos que están aquí presentes. Eterno Dios, queremos ser testigos fieles, Padre Celestial. Ayúdanos a que nosotros seamos instrumentos en tus manos y que seamos instrumentos para rectificar si hay algo que está mal también. Te lo suplicamos, eterno Dios. Oh Padre Celestial, aquí hay algunos pedidos de oración, eterno Jehová. Queremos suplicarte, la Padre, que tú puedas poner tu mano de sanidad sobre nuestra hermana Luzmila, Padre Celestial, sobre Jonathan, Padre, sobre Sergio, sobre el hermano de Gorky, incluso sobre tu siervo también, Gorky, eterno Dios, que tú puedas poner su mano de sanidad también en él, en su espalda, y en los quebrantos de salud que tienen mis hermanos, eterno Dios. Oh Jehová, en esta hora tú puedas manifestarte grandemente. Eterno Dios, suplicamos con mucho amor, Padre, y con mucha fe, que tú puedas ser el proveedor de la salud, de la sanidad de nuestros hermanos queridos. Eterno Jehová, nosotros estamos aquí confiando en ti, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro sustentador. ¿Cuántas pruebas, cuántas enfermedades habremos de cruzar en el presente y en el futuro? Solo tú las sabes, Padre. Queremos, como tú oraste por Pedro, hiciste la oración por nosotros, que en medio de la prueba, que en medio de la dificultad, nuestra fe no falte. Tú no nos vas a quitar estas dificultades porque son necesarias, dice el apóstol Pablo, para que nosotros estemos siempre recordando que necesitamos la intervención divina siempre, porque a veces se nos olvida, eterno Dios. Pero en esta hora reconocemos que tú eres nuestro Dios, tú eres médico de médicos, Señor Jesús. Que tú puedas poner tu mano de sanidad sobre estos hermanos que están necesitándote. Hay mucho dolor, Padre Celestial. Sé tú el intercesor, Padre. Sé tú el que puedas extender tu mano de sanidad, eterno Jehová, para que estos hermanos sean sanados conforme a tu santa y divina voluntad, Padre. Te lo suplicamos, que no nos abandones, Padre. Bendice a nuestros hermanos que están aquí presentes, eterno Dios, y quizás los que van a ver esta programación en un futuro, tú los puedas bendecir, tú sabrás quiénes son, Padre, pero pedimos una bendición también por ellos, por las peticiones que ellos van a tener y por las peticiones, Padre Celestial, de los que no pudieron hablar y tienen su petición en su corazón. Tú puedas concederles el deseo en su corazón, Padre, si es conforme a tu voluntad y para el bien humano espiritual de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. 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 Muchas gracias, hermano Abner. Que Dios nos bendiga a todos. Si alguien tiene algún comentario, este será el tiempo para sus comentarios, sus aportes y demás, hermanos.